Bienvenidos a esta primera edición de debate entre organizaciones de la sociedad civil. El día de hoy vamos a estar acompañados de 4 organizaciones que trabajan por los derechos de personas bisexuales, gays, lesbianas, trans, intersex y queers en Venezuela. Tenemos a Nunca Dejes de Soñar, Joven Pride, Caleidoscopio Humano y Úquira. Y vamos a estar conversando un poquito sobre cuál es el rol del activismo joven en nuestro país. Entonces, la primera pregunta que vengo a traerles a ustedes es cómo deberíamos innovar en el activismo del 2021. ¿Cuáles pudiesen ser unas formas innovadoras de la cual pudiésemos incidir públicamente y transformar la realidad que viven las personas de la comunidad LGBTIQ y también las mujeres en Venezuela? Bueno, gracias por el espacio. Lenin Starling, Nunca Dejes de Soñar. Creo que principalmente es entender que los tiempos cambiaron, que hay una juventud diversa que está obligando a los activistas de trayectoria a hacer activismo en el país. Entonces, cuando venimos a innovar, venimos a hacer cosas distintas o a incluir el término interseccional dentro del activismo LGBTI, ahora vemos que todo el mundo lo menciona, ¿no? Pero históricamente no lo hacían. Entonces, creo que una de las cosas es innovar desde la inclusión verdadera, de entender las distintas vulnerabilidades que tiene una persona. Porque no es lo mismo un hombre gay con discapacidad que un hombre gay sin discapacidad. Entonces, ese activismo es el enfoque que tenemos de Nunca Dejes de Soñar, es entender esas vulnerabilidades para poder hacer un activismo más humano y acompañar a las personas. Últimamente nos han enseñado que el activista es el que está y no nos revisamos. Entonces creo que también la parte innovadora es el autocuidado emocional. Muy bien, gracias. Vanessa. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, principalmente yo creo que una de las formas de innovar o lo que yo he estado viendo es sobre todo que tenemos que llegar a esas personas que no son de nuestro grupo. Es decir, estamos acostumbrados en el activismo a estar casi siempre con las mismas personas, en los mismos espacios que hemos construido, y yo creo que una de las formas de innovar es precisamente llegar a esas personas que no están de acuerdo con nuestras opiniones, que no se sienten identificadas con nuestras causas para poder generar cambios tangibles de verdad. Y otra de las cosas sería que, bueno, entender que todos los tipos de activismo son válidos, que hay activismos reactivos, que hay activismos desde la protesta, que hay activismos educacionales, y creo que algo que nos está enseñando la juventud es también utilizar otras herramientas que no son en sí del activismo, pero que nos han estado ayudando, como en las redes sociales, y por lo menos desde mi parte, que soy actriz y me voy por las artes son una gran forma de llegarles a otras personas y traerles ese mensaje para que puedan entender, bueno, cuáles son las realidades y las exigencias. Creo que eso sería una gran forma de innovar, como entrar en dinámicas distintas, que no sea los mismos discursos de siempre, sino que utilizar el arte, las obras de teatro, la música, algo que pueda hacer sentir más a las personas y entender qué es lo que estamos pidiendo. Bueno, Yendri Velázquez, Caleidoscopio Humano. Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Dentro de la innovación hay que entender que estamos en una realidad totalmente distinta a cuando el movimiento LGBT tuvo algún tipo de fuerza en Venezuela. Porque además también hay que asumirlo, el movimiento LGBT actualmente no está organizado, no existe como un movimiento, sino organización. Hay que entender la realidad para poder trabajar sobre ella y transformarla. Lo otro es tratar de trabajar desde distintos enfoques. Asumir cosas de la misma cultura de la comunidad LGBTIQ o de las personas LGBTIQ e incorporarlas al activismo. Por ejemplo, iniciativas como la que han tenido incluso el País Plural a incluir el tema drag, ¿no? Poder llegar a otro público desde un enfoque más fresco, desde la celebración de la diversidad. Pero también hay un tema dentro de estos distintos enfoques que se le debe dar de entender la realidad complicada que estamos viviendo. El tema de la emergencia humanitaria compleja hoy forma parte de también romper con estas narrativas que repiten siempre lo mismo. Las personas LGBTIQ sí nos queremos casar, sí, las personas trans obviamente necesitan el derecho a la identidad, pero también hay otras necesidades, hay otras cosas por la misma diversidad, ¿no? por las mismas realidades que puede vivir una misma persona. Y creo que eso es un enfoque importante, son como par de cosas que creo que nos van a ayudar a innovar y a refrescar el activismo. Bueno, también hay que tomar en cuenta que el movimiento de la comunidad LGTBIQ+, siempre ha sido un movimiento innovador y creativo, donde siempre hay color y alegría. Obviamente en este contexto, no solo de pandemia, sino de migración, se ha diluido bastante en el país,
pero el retomarlo desde la diversidad de las voces y no dejar ninguna de lado, siempre resaltando también los cuerpos feminizados y la diferencia que tienen en cuanto a interseccionalidad por su percepción de cuerpo femenino y también de comunidad LGTBIQ es mayor. Sí, bueno, Melena Grinzones de Uquira. Creo que la manera de innovar, yo creo que primero se necesita hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de nuestra realidad que es tan compleja en Venezuela, ¿no? Que mi realidad, y yo creo que aquí todos y todas coincidimos de que necesitamos de la interseccionalidad como un análisis para entender que no todas las personas vivimos las mismas realidades y que el activismo se va a expresar de manera tal que pueda abarcar esa realidad propia, ¿no? Quizás. Entonces yo creo que escuchar para hacer diagnóstico, no dejar a ninguna persona por fuera, ¿no? Que entendamos que la comunidad o las personas LGTBIQ+, son diversas entre ellas mismas. Entender que interpelarnos como activistas es primordial. Tenemos que recuperar ese sentir democrático donde la interpelación sea parte del crecimiento para poder de verdad generar incidencia, poder innovar en nuestros activismos y que ese activismo no se quede solamente en un grupo pequeño, sino que ese activismo pueda llegar a más voces, pueda llegar a más espacios, a esos espacios chiquiticos que quizás no son tan tomados en cuenta, y no porque no queramos, sino porque quizás nos hace falta unirnos más para poder de verdad hacer un diagnóstico preciso y ver cómo desde ese diagnóstico podemos incidir con respecto a otros espacios, y para mí eso es primordial. Y como feminista, lo que me gustaría decir es que la interseccionalidad dentro del feminismo debe ser la base para la defensa de los derechos de todas las mujeres, cuerpos feminizados y personas no binarias, y de las personas y de los hombres también, ¿no? Porque al final buscamos la libertad, y la libertad no se puede entender sin escucharnos entre todos, ¿no? Y cuando nos escuchemos y podamos hacer ese diagnóstico, a partir de ahí podemos innovar, como lo dice Vanessa, a través de nuestras artes, a través de nuestras palabras, a través de las protestas, y entender que las personas LGTBIQ en un contexto autoritario, puedo decir autoritario, un contexto tan autoritario, resisten y persisten y son una forma de transgredir esta sociedad tan machista. Muy bien, Yendi, cuéntanos qué piensas tú de lo que dice. Bueno, hay un tema que dice Melanie que me parece súper importante, que es El tema de la democracia y nuestro carácter democrático como activistas. No solo el tema de la interpelación, sino además el espacio para pensar y actuar distinto. Al final, Lenin nunca desde el Señor va a tener un enfoque del activismo distinto al que puedo tener yo en Caleidoscopio y así sucesivamente, y creo que más allá de resaltar las diferencias o lo que no nos hace coincidir en el terreno, tenemos que resaltar es que esto enriquece el activismo y que cada quien va a poder llegar a distintos públicos, va a poder llegar a distinta gente y va a poder hacer incidencia de distintas maneras. Yo creo que eso es una de las cosas que, bueno, la realidad del país también nos ha quitado, el tema como de la amplitud y la pluralidad. Creo que es muy importante eso, ¿no? Ver cómo se enriquecen las causas. Por eso es que es importante profundizar cómo el movimiento feminista contribuye a la causa LGBTIQ. ¿Qué opiniones tienen con respecto a eso? Yo considero que el movimiento feminista, su principal sujeto político son las mujeres, ¿no? Eso no excluye, o no debería excluir a otros sujetos que puedan estar allí, y que las mujeres somos diversas. Entender esa diversidad como feministas es imprescindible. Nosotros, por lo menos desde Uquira, nos oponemos totalmente a cualquier feminismo, y lo digo muy responsablemente, entre comillas, porque un feminismo que vulnera los derechos de otra persona no puede llamarse feminismo, ¿no? Aquellas personas o mujeres cis que se oponen, por ejemplo, a mujeres trans, ¿no? Y niegan de su identidad, eso no es feminismo. Esa es una discriminación y una vulneración
a los derechos de otras personas. Y eso no puede ser así. El feminismo es democrático, el feminismo es interseccional. Y a través de la interseccionalidad es que puedes entender las realidades de otras personas y entender que el género no es binario, el género es una construcción social y que nosotras como feministas, como hemos luchado siempre junto a las personas LGTBIQ, porque son luchas que deben de ir de la mano, son luchas sociales que debemos estar siempre unidos, unidas, aprendiendo entre nosotros y entre nosotras distintas formas de ver el activismo propio. Debemos asumir estos temas. El feminismo no puede ir desligado de los derechos de las personas LGTBIQ porque estaría legando los derechos de las propias mujeres también. Entonces, desde allí, mi posición como feminista y el feminismo de Ukira es interseccional, es un feminismo que aboga por los derechos de todas las mujeres y que nuestros aliados son primordiales para la lucha. Y la comunidad LGTBIQ siempre han estado con nosotras, es decir, negarlo es imposible. Y el feminismo es interseccional y es trans incluyente. Las transfóbicas, de verdad, que eso es moralismo, o sea, eso es, lo siento, lo tenía que decir, transfóbica es ir contra los derechos de unas personas y eso no es feminismo, eso es transfobia, con sus letras, transfobia. Gracias, Melanie. Yo quiero escuchar primero a las mujeres sobre este tema del feminismo porque yo siento que también les involucra desde su esencia, ¿no? Y su identidad. Entonces, Vanessa. Sí, yo me quedo mucho con lo que decía Melanie acerca de que es una lucha que ha ido durante mucho tiempo en conjunto, quizás no lo hemos visto así, pero bueno, ya desde los primeros inicios del movimiento feminista, la comunidad LGBTI siempre había estado allí presente para decir, pues nosotros estamos acá, también necesitamos derechos, estamos luchando por cosas parecidas, ¿no? Y creo que eso es súper importante, ¿no? Como entender que estamos bajo un mismo sistema que nos oprime, bajo un mismo sistema que nos quita las libertades y que nos encasilla en un mismo patrón, y que si la lucha LGBTIQ y el feminismo no van de la mano, simplemente no vamos a poder acabar con eso, con ese sistema opresor, por así decirlo, lo que tiene que ver con el patriarcado, con todos esos áreas que hacen que, bueno, no tengamos las libertades y derechos de todas las personas, ¿no? Eso que nos hace que no seamos reconocidas como sujetos políticos es lo mismo que hace que también no se reconozca a las personas de la comunidad LGBTI. Cuando digo sujetos políticos no me refiero únicamente a dentro de la política, sino como sujetos de derechos, como ciudadanos, como personas que necesitan pues tener las libertades y garantías que tienen todas, ¿no? Y también entender que esto sucede por o sea, que está muy atravesado también por unas convenciones, unas convicciones y unos discursos moralistas y que tienen que ver también con lo cultural, con lo que decía Melanie, que atacan directamente desde lo sociocultural, ¿no? Y entonces es como digamos, unos grandes cambios que tenemos que hacer. Y bueno, básicamente si no los hacemos en conjunto y si no estamos unidas y unidos, pues no vamos a poder lograrlo, ¿no? Entender también que quienes también estuvieron allí de primera mano fueron las mujeres trans, pidiendo estos derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desligarlo? Creo que es muy importante que eso sea así. Y también porque el poder de decisión de las mujeres en todos los ámbitos, la vida, en las sociedades que tenemos, se ha visto muy vulnerado. Incluso el poder de decisión sobre tu orientación sexual. O sea, durante mucho tiempo, como mujer dentro de la comunidad LGBTI, o sea, por así decirlo, el movimiento LGBTIQ fue liderado por mucho tiempo por hombres gays, ¿no? Que invisibilizaron en muchísimas oportunidades al poder de decisión de las mujeres de expresar: soy lesbiana, soy bisexual. Y yo creo que ahí hay como un punto muy clave que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Bueno, la verdad voy muy de la mano con lo que ha dicho Vanessa, porque desde el comienzo, por ejemplo, desde el movimiento feminista siempre ha habido mujeres lesbianas y bisexuales, también mujeres trans, que han aportado la teoría a este movimiento y le han dado fuerza. Ambos movimientos hemos crecido de la mano, que nos hemos desviado porque tenemos exigencias que varían dependiendo de las experiencias, ya que la experiencia de una mujer
cis o una mujer hetero varía de una mujer bisexual, transexual, transgénero, perdón, o una mujer lesbiana, es distinto, entonces requiere exigencias distintas, pero ambos van de la mano, y más aún cuando hablamos en la teoría feminista y diferenciamos entre sexo y género. Eso le da totalmente la mano a la comunidad LGTBIQ. El negarlo es simplemente negar la teoría que muchas feministas han estado montando. Entonces es un movimiento que tenemos que reforzar estando juntos. Yo creo que esto es muy importante para nosotros como hombres gays, porque lo que comenta Vanessa es real. Los hombres gays hemos estado mucho a la cabeza de los movimientos LGBTIQ. Y Quiteria Franco dijo hace unos días que los espacios tienen que ser cedidos, no cedidos completamente, sino para ser compartidos. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo comunidad LGBTIQ, podemos dar un espacio también a ese feminismo? Sí, aquí hay que hacer una reflexión interna, como todo el tema del activismo. Nosotros como hombres gays debemos aceptar que nuestra orientación no nos quita lo misógino. En palabras bien de calle, lo marico no nos quita lo misógino, ¿no? Eso hay que aceptar. Y hay que entenderlo, aceptarlo para poder transformar las cosas. Obviamente, bueno, estamos criados bajo un sistema cis heteropatriarcal, perdón el poco nombre, pero es que es la realidad. Es una sociedad que nos dicta que hay una norma donde tienes que ser cis, donde tienes que ser heterosexual para que puedas entrar. Los hombres gays no estamos exentos de esto porque nos criamos igual que todos los demás, machistas, misóginos. Pero entonces el paso es ese, entender que somos misóginos, entender que somos machistas por crianza, lamentablemente, para poder empezar el proceso de deconstrucción de prejuicios. Y entonces poder empezar a construir espacios desde nuestras organizaciones, desde nuestros espacios, desde los espacios donde hacemos activismo, que sean incluyentes, que sean respetuosos de la paridad de género, que tomen en cuenta también las perspectivas, no solo incluir a una mujer por incluirla, sino que además su voz cuente, que sus propuestas cuenten, que su perspectiva sobre las situaciones, la realidad, cuenten y puedan ser plasmados en nuestro activismo, en nuestras propuestas, en la narrativa también. Yo creo que eso es importante como el paso que debemos dar nosotros los hombres homosexuales, los hombres también heterosexuales en cada espacio, porque no es nada más dentro de las ONGs o dentro de los movimientos sociales, es también dentro de los partidos políticos, es dentro de las instituciones públicas, es dentro de nuestros hogares, en los colegios, universidades, en las iglesias, en las escuelas, en todos los espacios donde hagamos vida, donde compartamos como sociedad, como comunidad, debemos incluir la perspectiva de género, debemos tratar de garantizar la paridad. Otra cosa que en este proceso de construcción, bueno, cuando nos inviten, que además Quiteria hacía referencia a esto, cuando nos inviten a paneles y hayan puros hombres, bueno, hay que levantar la voz. Como que, mira, aquí hay puros hombres, hay que incluir una mujer, busquemos mujeres que podamos estar. Mujeres hay. Siempre van a haber mujeres, y mujeres expertas, incluso más preparadas que nosotros. Entonces la excusa de que no hay mujeres no existe. Muy bien. Lenny, ¿qué piensas tú? Bueno, te lo dejo. Bueno, yo sinceramente, siempre lo he dicho, no soy feminista porque considero que para hacerlo me falta muchísimo más experiencia en el tema, pero sí soy aliado al tema feminismo, ¿no? Y casualmente desde mis espacios de acción siempre buscamos darle espacio a las mujeres diversas, porque sabemos la problemática y sabemos, como le decía Gendry, el tema del machismo estructural en el país, en donde por naturaleza somos machistas, ¿no? Y esa parte de la reconstrucción y la deconstrucción de uno como persona, porque yo mismo lo digo, yo antes de ser activista, yo era transfóbico, bifóbico, todo lo que era fobia, por el mismo prejuicio de no aceptarme tal como yo era, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas es dar el ejemplo, rectificar, y que, bueno, también hay que ver que yo como hombre gay no tengo el mismo privilegio que un hombre heterosexual, ¿no? Entonces también entender el equilibrio, ¿no? No que haya puros hombres o puras mujeres, sino entender el equilibrio de género dentro de los paneles. ¿Por qué? Porque tampoco es criticar por criticar, ¿no? Dentro de esa crítica que hicieron por Twitter le dijeron, investiga más, porque dentro del panel sí hubo mujeres. Entonces, bueno, hay que, más allá de ir a Twitter a criticar algo, es, mira, yo tu número de teléfono, mira, pasó esto, ¿qué está pasando? Porque muchas veces el activismo se lleva por la crítica, o se lleva, ojo, la crítica es buena, pero si no hay una investigación,
es una crítica que nada más está destruyendo algo en vez de un consenso, es mi opinión. Y bueno, desde mi espacio de acción es dar los espacios a las mujeres, porque son importantes, son necesarios, y como tú lo dijiste, y como dijo Vanessa, los hombres gay han estado, yo no porque soy joven, han estado siempre, sí, porque ese es otro tema importante, ¿no? De que los hombres gay han estado, sí, han estado ellos, yo no he estado. Entonces, bueno, es también esa parte de entender todo, ¿no? No irnos de un lado al otro, sino que, bueno, el equilibrio, que es súper importante, porque lo que yo he vivido ahora no lo viví hace años, y no tengo 20 años en el activismo, tengo solo 3 años en el activismo, y bueno, uno poco a poco se va construyendo y va aprendiendo. Lo que hoy diga, mañana capaz no cambie, porque eso es la vida. Creo que aquí quiero, antes de dar el derecho de palabra, quiero incluir un espacio en donde se dio la convergencia entre personas de la comunidad LGBTIQ y mujeres feministas, el espacio de Yo Te Creo, en las redes sociales. Quiero decir, es súper importante tocarlo acá y pudiésemos alinearlo con la intervención que me imagino que quieres dar ahorita. Sí, primero voy a decir algo que, bueno, hay algo que están diciendo un poco que me hace un poquito de ruido, tengo que aceptarlo, que es el dar el espacio. No es dar el espacio porque el espacio no es de ustedes nada más. Decir dar el espacio es como si el espacio fuera de ustedes. Y no es dar el espacio. El espacio es de todos, es de todas, es de todas las personas, ¿no? Es como entender que los espacios tienen que ser equilibrados, ¿no? Quizás no siempre van a ser tan paritarios, pero entender que los espacios siempre en estas luchas deben ser no de dar, sino de compartir el espacio, ¿no? Porque no es como que me lo tengas, no es que te lo estoy pidiendo, no es que yo también pertenezco a ese espacio. Entonces eso es como muy importante y me gusta este espacio de discusión porque esto es lo que necesitamos, discutir de manera empática y de manera responsable estos temas. No es darnos los espacios nosotras tenemos que pertenecer y pertenecemos a esos espacios. Y eso era Muy bien. Otra cosa que va como por la misma línea es entender que estos espacios no pueden ser espacios vacíos, es decir, en donde simplemente ponemos una foto porque aquí hay representación de mujeres y lo vemos muchísimo en paneles, ¿no? ¿Quiénes son los que salen en las portadas digamos, de estos paneles, en los flyers? Por lo general son personas que tienen ya una cantidad de poder, ya digamos puede ser hombre o mujer, ¿no? Pero en este caso cuando son estos espacios organizados por en su mayoría hombres que dicen, no, pero es que sí tuvimos invitadas mujeres en el panel, ajá, ¿y por qué no estaba su representación en las redes sociales? Porque no estaba su visibilidad. Entonces también aquí lo que estamos haciendo es repitiendo un sistema de no sé cómo llamarlo, pero podría ser algo como de consumismo o explotación de conocimiento, porque muchísimas veces invitamos a estas mujeres porque son expertas en sus temas, pero realmente no tienen el poder de decisión sobre lo que se está debatiendo. Sucede muchísimo en espacios internacionales y pasa también con la juventud, que quizás más adelante lo vamos a conversar. Invitan a un montón de mujeres a que den su punto de vista y no sé qué, pero ¿quién toma las decisiones? ¿Quién está realmente detrás de ese panel? ¿Qué pasa con los resultados de esto, ¿no? Y esto lo estamos hablando quizás en un sentido muy burocrático, pero también sucede en los foros en general, ¿no? O sea, tiene que haber la visibilidad correcta, donde todas las personas estén visibles, donde sea reconocido también el trabajo de las mujeres, que no simplemente vamos a incluirlas porque es necesario, sino que los espacios realmente sean paritarios, pues, y que realmente se tenga una acción tangible después de eso, que no sea simplemente como que las invitamos y ya. Creo que eso es importante diferenciarlo también. Yo creo que es muy importante entender dentro de este espacio que los liderazgos que cada uno de nosotros desarrollamos tienen una interseccionalidad distinta. El liderazgo que puede llevar Lenin dentro de su organización es distinto que podemos llevar cada uno de nosotros en las nuestras. Entonces, lo importante de eso es que podamos construir ese discurso que verdaderamente de raíz y transversal sea inclusivo, donde la perspectiva de género esté presente siempre y las organizaciones le den un espacio de representación a todos por igual, ¿okay? Y eso es lo importante de este espacio. Por eso tenemos el acompañamiento de las organizaciones feministas, porque las organizaciones LGBTIQ y las organizaciones feministas tienen que crear ese sistema de simbiosis donde ambas se nutran de la misma lucha, ¿okay? Entonces, yo en función de esto quiero conversar y traer a colación, ya sé que Yendri es nuestro
es nuestro ponente ahora, pero siento que hay un espacio que fue muy importante de convergencia entre personas de la comunidad LGBTIQ y las mujeres feministas. Y fue el espacio de denuncia de Yo Te Creo, en donde las mujeres y otras personas, personas de cuerpo feminizado o mujeres bisexuales, hablaban sobre los abusos que sufrieron en algún momento de su vida. Y las personas de la comunidad LGBTIQ, muchos nos solidarizamos con esa causa. Entonces quisiera saber cómo ustedes perciben, siendo organizaciones de la sociedad civil, espacios similares a este. Y lamentablemente muchos también guardaron silencio. No lo quería decir. Hay que decir. Se tenía que decir y se dijo. Yo quería conectar esto con lo que decía Melanie, y es cierto, el tema es que naturalizamos tanto que los espacios son para los hombres, creados para los hombres, que además nos creemos como con la potestad de ceder. Y la verdad es que no son nuestros, deberían ser de todos y de todas y de todos. Y con esta también como conceptualizamos y entendemos los espacios como masculinos, también hay esta idea asociada a la masculinidad. Creemos que a los hombres, sean gays, heterosexuales, tal, no sufren de abuso, de acoso sexual. Y la verdad es que sí, y eso fue una de las grandes lecciones de Yo Te Creo, que se empezaron a visibilizar chamos bastante jóvenes, o personas que habían sufrido acoso o abuso sexual hace muchos años, y esto obviamente marcó sus vidas de una manera negativa, y además está profundizado por el silencio o la censura que impone la masculinidad tóxica, ¿no? Y vivir en una sociedad donde, bueno, si tú denuncias que eres víctima, como hombre, denuncias que eres víctima de una violación, bueno, ¿cómo te va? Sí, mira, y no, o sea, no es agradable para nadie que lo forzan a tener sexo, porque también hay que desmitificar el tema que los hombres todo el tiempo quieren tener sexo, es mentira, ¿no? Porque eso, ¿cómo te vas a negar a tener sexo con una mujer? Porque también pasa, ¿no? El tema, incluso sucedió en algunas de las denuncias que eran abusos cometidos por mujeres hacia niños. Y yo creo que esto pasa por un tema, por muchas cosas, por deconstruir muchas cosas, por entender otras. Creo que el espacio del Yo Te Creo era un espacio necesario, y tiene que seguir siendo un espacio del que se hable para poder seguir aprendiendo, para poder seguir deconstruyendo, para poder entender lo complejo que es el abuso sexual y las distintas formas de violencia basada en la orientación sexual, la expresión de género, la identidad de género y el género mismo. Sí, el Yo Te Creo nos llevó una conversación pendiente por años, nos forzó una conversación pendiente por años, y nosotros y nosotras tenemos la tarea de llevar esta conversación y de forzar esta conversación en nuestros grupos familiares, en los grupos del liceo, del bachillerato, de la universidad, todos donde podemos forzar esta conversación hay que hacerlo. Sí, bueno, agregando también a eso, es que con este movimiento de Yo Sí Te Creo observamos que no solamente las mujeres somos víctimas de esto, sino que hay chicas trans que lamentablemente han vivido esto, niños y adolescentes homosexuales, y que sigue pasando y sigue sucediendo. Y algo que no sabemos es que en el interior del país ha sucedido y sigue sucediendo, y sigue siendo un secreto a voces. O sea, cuando vemos las noticias y llevamos cuentas de abusos sexuales, nos damos cuenta de que cada día aumentan más las cifras de abusos sexuales a niños y niñas y niñas. O sea, la pedofilia va en aumento y no se hace nada, se toma como normalizado. Y es grave porque esto cada vez afecta a nuestra sociedad. Entonces, es algo que era necesario que sucediera, y es bueno que empecemos a estar juntos en esto. Sí sería bueno que todos hablemos, todas y todos, porque es necesario que se siga hablando de esto, es visibilizarlo, porque si esto no se habla, no existe, y por eso es que se ha mantenido en el tiempo. No sé si alguien quiere profundizar más en este tema, ¿de alguna opinión? ¿Melanie? Sí, me gustaría decir algo. Como comunidad LGTBIQ y como feministas tenemos que entender que estamos o enfrentamos al gran sistema, que es el sistema patriarcal. El sistema patriarcal se manifiesta a través de nuestros cuerpos, esos cuerpos que siempre son segregados
y que son las primeras víctimas de discriminación, abusos, llámese sexual, llámese de muchas cosas. No nos podemos olvidar que como las personas LGTBIQ son excluidas, por ejemplo, a un hombre gay que lo obligan a tener sexo con una mujer para ver si esa no es su orientación, que él está equivocado, ¿no? O a las mujeres lesbianas para corregirlas, eso es violación. Y lo hemos sufrido históricamente. Se ha ocurrido históricamente cuando se obligan a hombres a tener relaciones sexuales, porque es lo que bien decía Gendry, porque ellos son los machos pechopeludos que tienen que tener sexo porque sí. Si los obligas, eso es violación, ¿no? A las mujeres, quizás en las mujeres es más visible, pero es por esto, porque hay una masculinidad tóxica y bueno, también hay un sistema, toda una estructura que desprivilegia principalmente a las mujeres, pero eso no quiere decir que no exista. Y en la comunidad LGTBIQ ocurre, pero es por este tema de discriminación de que no, tú no eres gay, no, tú no eres lesbiana, tú eres así. Y por supuesto que ocurre. Y han habido voces que se han levantado durante el Yo Te Creo y que bueno, que creo que nosotros y nosotras como lucha tenemos que seguir visibilizando y que se toquen estos temas y que dejen los tabúes y que se haga justicia, porque al final eso es lo que queremos. Entonces, eso era como mi aporte. Voy a decir algo que quizá levanta un poquito de polémica, referente a lo que mencionabas, bueno, el movimiento Yo Te Creo y también estos hombres o adolescentes que se manifestaron expresando que también habían sido víctimas de abuso sexual o de violencia. Yo creo que también esto es un espacio para que, bueno, no me gusta generalizar, pero para decir que los hombres empiecen a cuestionarse realmente qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque no podemos quitar que el movimiento Yo Te Creo fue empezado por mujeres y que si bien es cierto, salieron estos casos y que hay que visibilizarlos, hay que entender que los hombres también tienen que tomar espacios y cuestionarse qué es lo que está sucediendo y digamos tomar un rol activo, a empezar a cuestionarse las masculinidades tóxicas y las prácticas nocivas que hemos tenido durante la existencia de la sociedad. Entonces creo que es importante eso, o sea, me parece maravilloso que esté sucediendo, pero también es un reclamo porque muchas veces cuando he tenido estos debates con otros hombres, cuando tengo que hablo acerca del feminismo y tal, me dicen, pero es que nosotros también nos matan, pero es que nosotros también nos violan y qué están haciendo ustedes al respecto, porque entonces están esperando que nosotras como mujeres, aparte de toda la violencia que sufrimos, también visibilicemos las que ustedes sufren. Entonces creo que quizás eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que es maravilloso que podamos tener estos espacios de debate y que esas cosas se visibilicen, pero también hacer ese pequeñito llamado de atención, porque uno ve mucha violencia por las redes sociales como feminista y también muchas acusaciones, como que mira, pero te falta hacer algo por esto y es como que no lo puedo hacer todo. Entonces, bueno, quería dejar eso ahí como inclusivo. ¡Bravo! Muy bien, bueno, Lenin, querías también conversar de algo. Sí, algo importante que decía Vanessa, y creo que es una falla del movimiento LGBTI, ¿no? De no tomar iniciativas para cosas. Y eso es parte de la innovación. Porque como le decía Vanessa, Yo Sí Te Creo que es un espacio de las mujeres. Y es donde nosotros tenemos que reconstruirnos, ¿no? Pero ¿qué pasó con el movimiento LGBTI? ¿Cómo se movilizó el movimiento LGBTI? No hicimos nada ante eso. Unos que otros mensajes por allí, pero no pasó nada. Y eso pasa mucho en la incidencia política del país, ¿no? Y es lo que nos cuestionamos, y hablo de las nuevas generaciones, y yo personalmente, de lo que ha pasado históricamente en el activismo LGBTI en el país. En el tema de poder involucrarnos verdaderamente y hacer algo más allá de una simple ley. ¿Por qué? Porque la ley, y lo vemos en los países de la región, en donde hay muchas leyes, pero por ejemplo en Colombia, en Brasil y México, son los países donde más matan a la comunidad LGBTIQ+. Entonces ahí entra un debate en donde la ley no es suficiente si no hay un verdadero plan de políticas públicas. Entonces aquí vuelvo otra vez a lo que Yo Sí Te Creo, en donde, bueno, el movimiento LGBT venezolano, que no hay un movimiento, los activistas, los hombres gays, las personas queer, debemos entender y ver, y como yo siempre lo escribo en Twitter, fijarnos en lo que hacemos en el movimiento feminista, que está un poco más organizado, con todas sus diferencias, por supuesto, pero siempre van un paso adelante, y eso es maravilloso. Entonces, bueno,
desde los hombres, desde el movimiento LGBTIQ+, es hacer, más que hablar, es hacer. Entonces, eso es muy importante, el verbo hacer, porque si nos llevamos a la práctica, cuando nosotros hagamos algo dentro del país, tenemos que generar cambios sustanciales, y los cambios sustanciales vienen desde las estructuras de poder. Como el movimiento feminista y los grupos LGBTIQ, ¿cómo podemos hacer nosotros para que esas estructuras de poder tengan algún tipo de influencia de estos grupos feministas y grupos LGBTIQ y verdaderamente puedan transformar las realidades que viven las personas de estos dos grupos en Venezuela? Hay una estrategia para las instituciones internas, con todo el conflicto político y el paralelismo institucional que tenemos de Asamblea Nacional 2015. O sea, ¿tenemos algún camino como organizaciones de la sociedad civil en términos de incidencia pública? Yo voy a rescatar algo que dijo Lene, cuando dijo una simple ley. Será simple en otros países, pero aquí cuesta una y parte de otra conseguir que se legisle por los derechos de alguien. De hecho, no lo hemos logrado. Pero para entender, como también hablamos hace rato, hace falta un diagnóstico de esto para poder hacer un tema de incidencia. ¿Y cuál es el diagnóstico? Bueno, que hay instituciones lideradas en su dualidad y en su conflicto de poderes, lideradas por personas misóginas, transfóbicas, homofóbicas y discriminatorias. ¿Y por qué decimos esto? No lo decimos a la ligera, esto lo decimos porque, bueno, hay un grupo de políticos que ha tenido el poder durante más de 20 años, con todos los recursos posibles, en la mejor época petrolera y de ingresos que ha tenido el país, y no le dio la gana de legislar, ni de tener políticas públicas, ni de incluir a mujeres efectivamente con espacios de poder y de toma de decisión real, ni incluir a las personas LGBTIQ. Y lo otro, cuando vimos que los partidos democráticos ganaron la asamblea en 2015, se excusaron en la necesidad del cambio de sistema para no legislar y no hacer nada. Entonces hoy tenemos dos asambleas que se vanaglorian de decir que aprobaron un acuerdo el 17 de mayo, pero que se transforma en la nada. Porque ¿son necesarios? Sí es necesario, ¿cómo no? No le estoy desmeritando esto. Pero que ya a este punto, mi rey, mi reina, yo necesito más que un acuerdo. Necesito medidas efectivas para mis derechos, que me garanticen en mi vida diaria que yo pueda tener algún mecanismo de protección ante la violencia, que yo pueda acceder al empleo, que las mujeres trans no se vean obligadas a trabajos forzosos, a trabajos que no sean libremente su decisión. Y bueno, ahí saltando la polémica del trabajo sexual. Y entonces sí, el movimiento requiere que nos organicemos para incidir en las instituciones. Lamentablemente, bueno, el escenario es complicado, dos asambleas, ilegítimas, no legítimas, un sistema político antidemocrático, pero dentro de todo esto tenemos que empezar a tener posturas, propuestas claras, objetivos claros, hacia dónde queremos ir. Sí, es verdad, las leyes por sí solas no cambian la sociedad, pero son importantes porque son una herramienta para la transformación. A través de ellas nosotros podemos tener distintas formas de activarnos y de incidir culturalmente, ¿no? Y incidir en el cambio de cultura y el desmontaje en el imaginario colectivo de los prejuicios y todos estos estigmas que nos llevan a discriminar. Entonces, hay que empezar para poder tener este plan de incidencia, hay que entender que el trabajo en red es fundamental, que además todos podemos tener focos distintos para la incidencia en las instituciones, pero que el trabajo entendiéndonos y engrandándonos puede empujar a que nosotros avancemos en esta materia. ¿Denis? Sí, me parece importante lo de la ley, lo digo, es porque aquí hay gente que tiene 20 años hablando de puro matrimonio igualitario, ¿no? Y la realidad de fondo es que no nada más dependemos del Ejecutivo o del Legislativo. Y este tema de la legitimidad, no legitimidad, es lo que nos tiene como paralizado el movimiento LGBT. Porque están las alcaldías, están los concejales, la gente más directa al ciudadano a pie. ¿Qué pasa en las regiones? Ahorita Somos de Mérida, para mí es una institución del movimiento LGBT, porque ellos no esperaron una ley nacional, ellos no esperaron un cambio de gobierno para seguir haciendo un activismo más de cerca, más conectando con la ciudadanía, y eso es para mí un ejemplo a seguir. Y además que yo personalmente
desde la dirigencia política, yo sí estoy buscando engranar el activismo LGBTI con la política, porque al final quienes nos dan leyes, quienes nos dan beneficios sociales, quienes son los servidores públicos. Y eso lo aprendí yo viviendo en Colombia, cuando varios artistas me decían, bueno, yo para poder llegar a este puesto tuve que involucrarme con los demás movimientos sociales, pero incidir políticamente. Y eso creo que ha sido una de las debilidades del activismo LGBT en Venezuela, que muchas veces me dijeron, yo no trabajo con partidos políticos. Pues yo sí, y sin prejuicio, trabajo con partidos políticos, porque son ellos quienes llegan a la alcaldía. Yo con una ONG no llega a la alcaldía, a menos que sea un activista independiente, como ha pasado en México. Pero la Venezuela es muy distinta. Y la situación tan compleja en esta crisis institucional, crisis económica, que seguir esperando un cambio de gobierno para darnos beneficios más allá de derechos, porque ¿a dónde vamos a pelear? ¿A dónde vamos a defender? Es bueno, si tenemos alcaldes democráticos, y también esto es un mensaje a los dirigentes LGBT de los partidos políticos. Han sido alcaldes, han sido gobernadores, han sido concejales, y que han hecho por la comunidad LGBTI, que pueden hacer mucho y no han hecho nada. Eso es una queja muy importante, y que la hago porque hace falta que se diga claramente, ¿no? De que no es nada más que el chavismo, no, o sea, toda la dirigencia política ha fracasado, nos ha utilizado para su marketing político. Eso hay que decirlo, sin tapujos. Entonces, bueno, yo personalmente sí pienso en la integración entre los partidos políticos y las ONGs, porque bueno, a nivel mundial se trabaja así. Ok, muy bien. Perdón, es un inciso. Claro. El tema, los funcionarios públicos no nos dan, nos tienen que garantizar derechos, nos tienen que garantizar, porque es su mandato como funcionarios del Estado. Claro, pero eso no cae del cielo. Claro, pero o sea, hay que presionar. Claro que sí, cómo no, pero narrativamente nosotros no podemos decir que ellos nos van a dar, porque es un tema que ellos nos tienen que garantizar, pues es su mandato, líder, no es que nosotros nos provocó. Es que usted asumió un cargo donde hay una constitución escrita, donde hay unos tratados internacionales que dicen que al asumir ese puesto usted tiene que garantizar, no dar, porque dar supone de buena voluntad y porque tú quieres, ¿sí? Pero es que no, esto es la responsabilidad. Lo mismo que hablábamos con lo de los espacios para las mujeres, ¿no? O sea, ¿cuál es la responsabilidad? Hay varios puntos bien complicados en el activismo en general, en el activismo en la sociedad civil, bueno, todo lo que estamos pasando como contexto país, hay que entender que estamos en una situación de precariedad bien marcada, y que quienes están detrás de estos movimientos sociales, o sea, contrario a lo que cree mucha gente, que es que tenemos mucha plata para derrochar y tenemos un montón de recursos, la verdad es que no hay recursos, no hay sedes para reunirnos, no hay lugares en donde podamos hablar este tipo de cosas. Entonces, es una tarea bien difícil, es bastante complicado, y también estamos llenos de totalitarismos, o sea, no solamente desde el gobierno, sino desde creencias de partidos en general. Hay una parcialización de las opiniones, y todavía no nos hemos sentado a trabajar directamente en, bueno, sí, sabemos que tenemos opiniones distintas y que hay un montón de problemas, pero ¿dónde está realmente la integración para poder hacer cosas más tangibles? Y cuando se ha intentado, pues lamentablemente los discursos partidistas no dejan que ese tipo de cosas avancen, ¿no? Bueno, lo que hablaban precisamente de los espacios de poder, quiénes están allí, qué están haciendo, nos utilizan como a través de una instrumentalización, pero no hay acciones reales. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hacer un diagnóstico, hay que empezar a trabajar en conjunto, hay que empezar a trabajar en conjunto, pensar acciones concretas. Venezuela necesita definir qué es realmente por lo que queremos trabajar. Y otra cosa súper importante es dejar los discursos fundamentalistas y moralistas que hay dentro de todos los espacios acá en Venezuela. Algo que a mí me gustaría traer a la mesa también, ¿no? Porque estamos hablando de cómo incidir en el poder actual, y yo creo que quizás cada quien tiene sus posturas, y dentro de nuestros movimientos cada quien tiene sus posturas respecto al contexto político en el que estamos viviendo. Lo que sí hay que decir que Venezuela no es un país democrático, y que el gobierno no es democrático, y que en esta complejidad nos vemos vulnerados y vulneradas, ¿no? Y que bueno, que cada quien entenderá sus estrategias, que sería muy bueno que se abran más debates para lograr puntos en comunes y trabajar de manera conjunta, porque al final
es el rescate de nuestros derechos, ¿no? Y que se deben garantizar porque son derechos humanos, como bien lo decía Yendi. Pero yo también me gustaría decir que nosotros y nosotras debemos aspirar a la democracia. O sea, se tiene que aspirar a la democracia. Si no aspiramos a la democracia, vamos a seguir en un sistema que nos vulnera de manera sistemática y estructural a todas las personas. El gobierno chavista, el gobierno actual, es totalmente misógino y machista. Ellos podrán decir que están a favor del feminismo y podrán sacar banderas de colores, pero es totalmente machista cuando no se pronuncian a favor de nuestros derechos, ¿no? Entonces, entendiendo esto, nosotros tenemos que aspirar a una democracia inclusiva, a una democracia que responda a todos y todas, donde en las mesas de negociación no estén los mismos 4 dinosaurios de toda la vida, no, y lo tengo que decir, los mismos 4 dinosaurios de toda la vida que llevan negociando el país y no ha habido salida, porque eso hay que decirlo, donde no existen mujeres, donde no está la comunidad LGTBIQ representada, donde no hay juventudes. Sin juventudes no podemos cambiar, que vamos a seguir con un pensamiento político del siglo pasado. Vamos a seguir atrasados en esa materia. Para nosotros exigir democracia, nosotros tenemos que estar en esa mesa de negociación. No se puede negociar la democracia de nuestros países sin nosotras y nosotras. De lo contrario estarían haciendo lo mismo. Cambiaríamos a un sistema distinto, ¿no? Y es más fácil reclamar derechos en un sistema democrático, pero si sigue siendo conservador, si sigue poniéndole paro a las leyes y que decía muy bien Gentry, ¿no? Al matrimonio igualitario, a la identidad de género, al aborto legal seguro, ¿qué pasa, no? Serían los mismos. Las mujeres tenemos que estar en ese proceso de negociación. Mujeres, personas LGTBIQ. Entre más diverso sea ese proceso de negociación hacia la democracia, nuestras democracias van a ser más consolidadas. Porque de nada sirve hacer unas negociaciones con las mismas personas y las mismas caras de siempre, con las mismas posturas que no sirven, que no funcionan, a tener a una diversidad de voces que puedan llegar a consensos reales, que puedan consolidar una verdadera democracia, y no estaríamos en este momento en unos contextos tan, esta asamblea o es esta, no es esta asamblea o es esta asamblea, existe toda una población que está exigiendo sus derechos y que necesitamos buscar salidas reales. No es que si me voy a poner a reclamarle a tal o aquel, porque sinceramente hay disputas de poder, y ya hemos visto, y el señor Nicolás Maduro lo ha dicho, y la Asamblea Democrática lo había dicho en su momento, nosotras las mujeres, la comunidad LGTBIQ, no somos prioridad. Y como para esa gente no somos prioridad, entonces yo no quiero ver en una mesa a los mismos 6 dinosaurios hablando de nuestros derechos y hablando de democracia cuando son ellos los primeros en excluir. Y me disculpan ellos. Muy bien. Hay un tema que habla Melanie importante, que es el tema de bueno, siempre los mismos, ¿no? Y en un sistema democrático en el siglo XXI es impensable haberlo sin diversidad, sin jóvenes participando, sin jóvenes además en su diversidad. Y a mí me encanta que este último par de años, 3 años, se han generado nuevas organizaciones y han empezado chamas nuevas a participar. Nunca Dejes de Soñar hizo un encuentro en estos días para iniciar el mes del orgullo, y había participación de jóvenes, presencial. Además fue como un encuentro súper nutritivo, de vernos las caras, de hablar de distintos temas. Y creo que bueno, eso es importante, que nosotros como defensores de derechos humanos, podamos también motivar a otros y a otras a participar, a más jóvenes, porque hay que entender que estos son espacios momentáneos y que hay que aprovecharlos, hay que sacarles jugo, hay que denunciar, hay que construir propuestas, pero también hay que preparar a más gente que participe, hay que incluir a otra gente, hay que motivarlos a que ellos mismos defiendan también sus espacios y defiendan sus derechos. Yo creo que el tema de la participación de más jóvenes, nosotros sí, está bien, tenemos menos de 30 y somos jóvenes y tal, pero ya hay otra generación también que tiene también otras visiones de la realidad y del mundo, y también hay que procurar que estén, que sean escuchadas y que puedan participar.
ese punto que acabas de decir es sumamente importante y además en términos de discriminación, de abuso sexual, de un montón de situaciones de violencia, quienes se ven más afectados en gran medida son las juventudes, las niñas y los adolescentes y adolescentes. En general, son quienes se ven expuestos a espacios discriminatorios en sus lugares de trabajo, de convivencia, que impiden su desarrollo completo como personas. Y bueno, simplemente quisiera finalizar con que las juventudes no somos el futuro, somos el presente. Y somos un presente con las mismas capacidades de analizar y de exigir y de demandar que cualquier otra persona, ¿no? Porque entonces pasa lo mismo, incluimos jóvenes, los llamamos, que se pongan para las fotos, sí, somos súper inclusivos y tal, lo que pasa muchísimo en muchísimos espacios, y dónde está realmente el poder para que estas juventudes nos digan qué es lo que está sucediendo, qué vamos a hacer con las cifras de acoso escolar, qué vamos a hacer con las tasas de suicidio de adolescentes y juventudes. Entonces está ahí como que tienen que estar, pero tienen que estar con una posición real, presente. No hay otra negociación ahí. Muy bien. Sí, yo creo que coincidiendo con los dos, es súper importante el tema de que creo que es la misma necesidad de por la cual hay tantas jóvenes juveniles, ¿no? Porque yo no me sentí identificado en ningún espacio que ya estaba construido en Caracas, por ejemplo. Esa necesidad de poder construir esos espacios, de escuchar a la juventud diversa del país, porque como decía Yendri, ya uno ya está casi que en la tercera edad de tiempo. Entonces, bueno, esta nueva generación que está surgiendo es súper importante, ¿no? Y también yo tengo como algo personal con la gente del interior del país, porque, ojo, yo estoy en Guarena y mi activismo siempre está centrado en Caracas, y no estoy incidiendo donde yo vivo, donde yo estoy. Entonces, estas últimas semanas he estado conversando mucho con personas fuera de Caracas, de Yaracú y de Barinas, y wow, son realidades muy distintas que podemos vivir acá en la capital, y que creo que esos espacios que podemos construir entre todos nos pueden nutrir y pueden dar un plus muy grande en el activismo LGBT, porque más allá de todas nuestras diferencias, hoy hay una juventud que se ve un poco más organizada y se puede ver más articulada. Ayer lo decía Vane en el encuentro, hay una juventud que por lo menos se está reuniendo, ¿no? Sin mirar quién es quién, sino que bueno, vamos a construir. Entonces creo que esa motivación que hoy le damos a los jóvenes es la que nos hizo falta a nosotros en algún momento, es la que, bueno, aquí estamos, vamos a escucharnos, y algo importante que es reconocernos, ¿no? Si yo he tenido un referente hace 5 años, mi vida fuera distinta, pero bueno, hoy hay muchos referentes que están surgiendo y precisamente hace falta mucha visibilidad de esos liderazgos, porque como lo decía Vane al comienzo, siempre es los mismos, y lo dice ella en Twitter, cuando le quitan a alguien el protagonismo sin decirlo, wow, ahí comienza la crítica, ¿no? Entonces, bueno, la juventud no vino a quitarle puestos a nadie, pero sí vino a incidir y vino a galopar, como dirían, ¿no? Bueno, también agregaría que actualmente creo que a muchos ya nos ha sucedido, y creo que a las generaciones más recientes, más jóvenes que nosotros, que siempre escuchamos generación de cristal. Es que estos niñitos ahora son una generación de cristal, son delicaditos, todo para ellos es violencia, y es como, no, es que estamos viendo que estamos recibiendo violencia, estamos recibiendo comentarios, ataques, y no es normal. Y el ver en otra persona que te dice esto no está bien, esto es algo que es sistemático, no es tu culpa, el que tú te quites ese peso y el que muchos más jóvenes allá afuera puedan sentirse identificados de decir, mira, hay un punto nuevo de vista y a mí me gusta, en donde se pueden sentir identificados y escuchados en otros espacios y sentirse seguros en cómo los brindamos cada uno de nosotras y nosotros. Entonces, es ese cambio que se les puede dar, porque fácilmente Melanie y yo, y bueno, nosotros cuando estuvimos en lo de la caminata de la comunidad, nos dimos cuenta, cada vez son más jóvenes los que se unen a nosotros y a nosotros ya a este movimiento, pero es porque es algo necesario, y creo que hay un punto en el que ellos solos vienen a nosotros porque lo necesitan. Bueno, hoy estuvimos acompañados de estas 4 magníficas organizaciones que nos comentaron un poquito sobre cómo es el trabajo que cada uno lleva desde sus espacios y motiva e impulsa a los jóvenes a que se involucren en los asuntos que corresponden a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ. Recordar que muchas personas dieron su vida para que hoy nosotros pudiésemos estar acá.
que esos jóvenes, esa generación que viene detrás de nosotros merece vivir con igual o mayor niveles de dignidad y libertad de los que estamos viviendo nosotros, y que para eso estamos acá. País Pro va a ser un medio digital donde proyectemos esa lucha, ese ímpetu en demostrar que sí merecemos igualdad de derechos y que todos merecemos vivir con dignidad. Muchas gracias y hasta una nueva edición. Young, old, all you lovers.